Bien, buenas tardes. Voy a hacer en esta grabación la grabación del examen, la corrección del examen de Álgebra 1, ¿vale? El examen que hicimos el día 31 de octubre. Entonces, lo primero que vamos a ver es la primera pregunta. La pregunta que iba, bueno, pues es un problema yo creo que bastante sencillo. Te cuenta que Miguel está a punto de perder un tren, entonces cuando accede al andén de la estación está a 32 metros de la última puerta del vagón de cola. Justamente en ese instante el tren arranca con una aceleración constante de 0,25 metros por segundo al cuadrado. Él se pone a correr en un intento desesperado, como dice el enunciado, de agarrar el tren, de coger el tren. Y la cuestión que le plantean es, pues fundamentalmente, si es capaz de llegar a cogerlo. La primera de las preguntas, el apartado A, es que plantee las ecuaciones que describen los movimientos seguidos tanto por Miguel como por el tren. Entonces, bueno, pues esto es la situación que hemos contado. Hay que tener en cuenta pues, que Miguel corre con velocidad constante, por tanto no tiene aceleración, y que el tren parte justamente cuando Miguel llega al andén es cuando él empieza a iniciar su movimiento, con lo cual la velocidad inicial vale cero. Inicia su movimiento y el tren sí que lleva aceleración. En el caso de Miguel, pues esas serían las ecuaciones que describen su movimiento. En primer lugar, la posición. Voy a tomar como eje, bueno, el eje horizontal, que estaría situado en la línea del andén. Voy a coger como origen o como referencia, como quiera decirlo, a Miguel. Por lo tanto, la posición o el espacio que ha descrito en función del tiempo, pues vendrá dado por la posición inicial, que sería cero, más la velocidad por el tiempo, porque él, insisto, que no lleva aceleración. Y en cuanto a la velocidad que lleva Miguel, pues evidentemente como es constante, pues es siempre igual a la velocidad inicial que es 5. En el caso del tren, pues la posición que ocupa en cada instante será la posición inicial. Cuidado que cuando el tren empieza a funcionar está a 32 metros de distancia, ¿vale? Pues la posición inicial que insisto que es 32, más la velocidad inicial, que en el caso del tren es cero, más un medio, el 0,5 este que aparece aquí, por la aceleración, que es 0,25 y por el tiempo al cuadrado. Y en cuanto a la velocidad del tren, sí que lleva aceleración, con lo cual se va incrementando y justamente es la velocidad inicial, que es 0 más 0,25 por t. Estas serían las dos ecuaciones que en el caso de un movimiento rectilíneo describen cuando hay aceleración, caso del tren, cuando no hay aceleración, caso de Miguel. Vale, en el apartado B lo que me dicen es que compruebe que al plantear la ecuación para calcular el instante en el que Miguel atraparía el tren se obtienen dos soluciones. La pregunta es, bueno, ¿cómo planteo yo esa ecuación? En algunos casos en el examen hubo gente que tuvo dificultades. Pues es siempre pensar qué ocurre en ese instante. ¿Qué ocurrirá en el instante en el cual Miguel atrape el tren? Pues evidentemente que los dos tienen que estar en la misma posición. ¿Vale? La posición en la que se encuentre Miguel tendrá que ser igual que la posición en la que se encuentre el tren con independencia además del sistema de referencia que yo haya cogido. Vale, esto es lo que tiene que ocurrir, que lo que he escrito aquí, que la posición de Miguel coincida con la posición del tren y lo único que hago entonces es plantear la ecuación recogiendo del apartado A. ¿Cuál es la posición de Miguel? Pues 5t. ¿Cuál es la posición del tren? 32 más 0,5 por 0,25 t cuadrado. Ese 0,5 por 0,25 es lo que aquí he puesto ya directamente, 0,125 t cuadrado. Me llevo todo a la izquierda, puesto que se trata de una ecuación de segundo grado, o todo a la derecha por mover menos, que es lo que yo realmente he hecho, y me queda una ecuación de segundo grado que es completa, que puedo resolver aplicando la fórmula. Al tratarse de un problema, pues podría utilizar directamente la calculadora y las dos soluciones que obtengo son t igual a 8 segundos y t igual a 32 segundos. Con lo cual, efectivamente, hemos comprobado, tal y como me dice en el enunciado, que él atraparía al tren justamente en dos instantes. En realidad, si fuese escrupuloso, en el primer instante es él el que atrapa el tren, mientras que en el segundo es el tren el que le atrapa a él, ¿vale? Pero bueno, esos serían los dos instantes en los cuales él estaría en la misma posición o ubicación que el tren. En el apartado C lo que me dice es que para cada una de las soluciones obtenidas que indique la distancia recorrida por Miguel. Bastante fácil también. Aquí lo que me da es el espacio, la posición en la que se encuentra Miguel, que es el que yo he cogido como origen del sistema de referencia. Pues cuando la t es igual a 8 segundos, pues ha recorrido 5 por 8, 40 metros. Mientras que cuando la t vale 32 segundos, habría recorrido 5 por 32, que eso me quedaría, perdón, sí, 5 por 32, que sería 160 metros. Por último, me plantean en el apartado D del problema que si el andén de la estación midiese 80 metros,
¿Qué debería hacer Miguel si sabe además que es extremadamente peligroso subir a un tren en marcha cuando la velocidad de este supera los 12 metros por segundo? Hombre, lo primero que tendríamos que hacer es que de las dos opciones que tiene, porque fijaros que le salen dos momentos en los cuales él podría subir al tren, cuando la T vale 8 como cuando la T vale 32, la segunda opción no es viable, puesto que cuando la T vale 32 habría recorrido 160 metros y habría llegado al final del andén, con lo cual evidentemente no va a ir corriendo por mitad de las vías, con lo cual esa opción sería inviable. Además de ser más peligrosa que la primera, puesto que al llevar el tren a aceleración, cuanto más segundos pasen, mayor velocidad lleva. Por lo tanto, caso de subir, debería hacerlo en la primera opción que tiene, que es cuando la T vale 8 segundos. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que calibrar qué velocidad lleva el tren. Para ello me voy aquí a esta fórmula, la que me da la velocidad del tren, que sería 0,0.25 por T, 0.25 por 8, y eso me da 2 metros por segundo. ¿Podría entonces seguir subir al tren? Pues hombre, no sería extremadamente peligroso, aunque sí poco recomendable, pero en principio, según el criterio de extremo peligro que él tiene en su cabeza de no superar los 12 metros por segundo, pues ese requisito lo cumple. El segundo problema, pues es un problema de geometría, de un triángulo rectángulo, bastante típico. Cuando uno ve un triángulo rectángulo, pues casi ya se espera que en un momento u otro va a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, como efectivamente voy a ver qué va a ocurrir cuando llegue al apartado B. Bien, vamos por partes. En el apartado A lo que me dice es que determine si existe algún triángulo en el que el cateto horizontal, claro, el cateto horizontal es X, mida 4 metros menos que el vertical, que es el que mide dos veces la raíz cuadrada de x cuadrado menos 11. ¿Qué tengo que hacer? Pues plantear la ecuación correspondiente. El cateto horizontal x tiene que medir 4 metros menos, cuidado con eso, 4 metros menos que, tengo que poner el referente y después el menos 4. No puedo poner 4 menos el referente. Es como si me dicen que yo tengo 8 años menos que mi tío, no puedo poner 8 menos la edad de mi tío, tendré que poner la edad de mi tío menos 8. Vale. Una vez que ya he escrito la ecuación, veo que desemboca en una ecuación irracional, una ecuación en la cual la incógnita está dentro de una raíz, en concreto de una raíz cuadrada. Sabéis que el procedimiento del mecanismo es despejar la x, despejar la raíz y posteriormente elevar al índice de la raíz. Para despejar la raíz, lo que yo hago es el 4 que está restando pasaría sumando y después el 2 que está delante o multiplicando pasaría debajo o dividiendo, que es decir lo mismo. Haciendo las dos cosas a la vez, lo que me quedaría es que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 11 sería x más 4 entre 2. Posteriormente, tal y como dije anteriormente, elevo al cuadrado, me queda x más 4 entre 2 elevado al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 11 elevado al cuadrado. Sobra decir que a la izquierda, para elevar al cuadrado una fracción, tengo que elevar tanto el numerador como el denominador. El denominador es sencillo, 2 al cuadrado que vale 4. Y el numerador, cuidado que sale una identidad notable, el cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma que, como bien sabéis o sabemos, es el cuadrado del primero, x cuadrado, más el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más, no se nos vaya a olvidar, el doble del primero por el segundo, 2x por 4, 8x. Y a la derecha, el cuadrado se carga la raíz por ser operaciones inversas la una de la otra. Por lo tanto, lo que me quedaría es x cuadrado menos 11. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Pues el 4 que está dividiendo, pues pasaría multiplicando a la derecha. Por lo que es lo mismo, multiplico toda la ecuación por 4, que es decir lo mismo. De una manera o de la otra, a la izquierda, cuando multiplico todo por 4, o bien cuando el 4 lo paso a la derecha, desaparece. Me quedaría x cuadrado más 16 más 8x. Y a la derecha, todo multiplicado por 4, me quedaría 4x al cuadrado menos 44. Desemboco en una ecuación de segundo grado, que en principio es completa, me llevo todo en este caso a la izquierda, y lo que me queda es menos 3x cuadrado más 8x más 60 igual a 0. Yo lo que he hecho es cambiar de signo, 3x cuadrado menos 8x menos 60 igual a 0, y posteriormente, pues aplicando la fórmula, me quedan en principio dos soluciones que son x igual a 6 y x igual a menos 10 tercios. Tened cuidado que cuando uno resuelve una ecuación irracional tiene que comprobar la validez de las soluciones obtenidas, porque hay cosas que siendo diferentes al elevar al cuadrado se convierten en iguales. Ese es el motivo de que a veces me salgan soluciones que en la práctica no me valgan. ¿Me valdría la solución x igual a 6? Pues veo que sí. Para x igual a 6, fijaros que el triángulo me quedaría, el cateto horizontal mediría 6 metros y el vertical, si hago la cuenta, sería 6 al cuadrado, que es 36, menos 11, 25, raíz de 25, que es 5, 5 por 2, 10. Es una solución válida en la que efectivamente veo
que el cateto vertical mide 4 metros más que el horizontal, o como dice el enunciado, el horizontal 4 metros menos que el vertical. Sobra decir que la solución x igual a menos 10 tercios no es válida porque evidentemente no voy a tener un triángulo en el que un cateto tenga una longitud negativa. Por lo tanto, sí que existe un triángulo que cumpla las condiciones del enunciado, que es pues el que aparece ahí. Me dice ahora en el apartado B que determine si existe algún triángulo en el que la hipotenusa mida raíz de 11. Pues bueno, donde está la hipotenusa coloco raíz de 11 y, como decía al principio, triángulo rectángulo, pues antes os despejas y seguro que van a poner o me van a plantear alguna cuestión en la que tenga que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Pues que la hipotenusa al cuadrado coincide con la suma de los cuadrados al cateto. Más digeridos aún, que el primer cateto al cuadrado más segundo el cateto al cuadrado tiene que coincidir con la hipotenusa al cuadrado. Y esto es lo que aquí he escrito, ¿eh? El cateto vertical al cuadrado más el cateto horizontal al cuadrado tiene que coincidir con el cuadrado de la hipotenusa, que quedaría 11 directamente, ¿no? Para resolver esta ecuación, pues lo primero que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Cuidado, tengo que elevar al cuadrado tanto el 2 como la raíz. Al elevar al 2 al cuadrado me queda 4 y al elevarle al cuadrado la raíz, el cuadrado se carga la raíz. Por lo tanto, me quedaría el 4 y todo lo que hay dentro de la raíz sin el cuadrado. Esto es lo que me quedaría, 4 y el x cuadrado menos 11, porque el cuadrado, insisto, se carga la raíz. Después me quedaría más x al cuadrado igual a 11. Quito el paréntesis, o lo podría haber hecho ya sobre la marcha. 4x cuadrado menos 44 más x cuadrado igual a 11. Me queda una ecuación de segundo grado, en este caso incompleta. Me quedaría 5x al cuadrado menos 55 igual a 0. Despejando la x cuadrado, porque cuando la ecuación de segundo grado es incompleta, sabéis que lo que intentaría es sacar factor común a x, cosa que no puedo. La segunda tarea o la segunda acción o el segundo camino es despejar la x cuadrado, que me quedaría 11. Por lo que la x valdría o bien raíz de 11 o bien menos raíz de 11. Ya sabéis que los números positivos tienen dos raíces cuadradas. ¿Son válidas las dos soluciones? ¿Son válidas ninguna de las dos soluciones? ¿O una sí y otra no? Pues ninguna en realidad. Hombre, la primera es evidente que no es válida porque es imposible que haya un triángulo rectángulo en el cual uno de los lados tenga una longitud negativa. ¿La segunda solución es válida? Pues tampoco, porque si me pongo a calcular las dimensiones de ese triángulo rectángulo, me daría cuenta que el cateto horizontal, fijaros que me diría lo mismo que la hipotenusa, lo cual es imposible, porque siempre la hipotenusa es el lado mayor de un triángulo. También vería otra manera de que es inviable el triángulo si calculase lo que mide el cateto vertical, porque me quedaría que el cateto vertical mediría, si hago la cuenta, raíz de 11 al cuadrado, que es 11 menos 11, 0, la raíz de 0, que es 0, 0 por 2, 0, es decir, que el cateto horizontal mediría 0. Por lo tanto, sería un triángulo en el que no habría cateto vertical, es decir, no sería de un triángulo. Conclusión, determina si existe algún triángulo en el que la hipotenusa midiese raíz de 11, pues la respuesta es que no. Vale. Hay quien lo resolvió de una manera rápida e ingeniosa sustituyendo aquí la x por raíz de 11. Si sustituyo yo aquí la x por raíz de 11, me quedaría directamente que es imposible porque el cateto vertical me diría 0. Vamos a pasar ahora al tercer problema, que es pues, una ecuación logarítmica y una ecuación exponencial. Empiezo por la logarítmica. Ya sabéis que la manera de resolver las ecuaciones logarítmicas, yo al menos la resuelvo así, es todo lo que está afectado, todo lo que tiene un logaritmo me lo llevo a una parte, normalmente a la izquierda, lo que no tiene logaritmo, en este caso este menos 2, me lo llevo a la otra. Pues eso es lo que he hecho. El logaritmo de x menos 16 lo he pasado a la izquierda y el 2 me lo he pasado a la derecha. ¿Vale? Posteriormente lo que haría, o en el mismo paso, es si delante de alguno de los logaritmos hay algún número, fijaros que aquí hay un 2, ese número lo meto dentro del logaritmo en el exponente. Sabéis que hay una propiedad de los logaritmos que me dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Pues dicho al revés, cuando tenga un número antepuesto, prefijo, podríamos decir, no me gusta decir la palabra prefijo, multiplicando a un logaritmo, ese número lo puedo colocar en el exponente. Posteriormente, aplico las propiedades de los logaritmos, que me dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, en este caso al revés. Una resta de logaritmos lo puedo escribir como el logaritmo de una división. Cuando llego aquí tenéis que tener en cuenta que cuando no se pone la base es 10. Y la relación que hay entre el x cuadrado entre x menos 16, el 10 que está en la base aunque no la escriba y el 2 es que esta expresión que aparece aquí es 10 al cuadrado, es decir, 100. Cuidado con eso, ¿eh? Es como cuando uno dice que el logaritmo en base 10 de 1000 vale 3. ¿Por qué digo que el logaritmo en base 10 de 1000 vale 3? Porque 1000 es 10 al cubo.
O cuando digo que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo vale 8. Vale. Desemboco entonces en una ecuación también fácilmente resoluble, lo que está dividiendo lo pasaría multiplicando, me queda una ecuación de segundo grado que resolviéndola me da como soluciones x igual a 80 y x igual a 20. En este caso, sí que son válidas ambas soluciones. Recordar que cuando tengo una ecuación logarítmica no valdría una solución si al sustituir ese valor desembocase en el logaritmo de un número negativo, porque los logaritmos de los números negativos no existen. Por ejemplo, no valdría si me hubiese salido, por ejemplo, la resolución x igual a 10, porque al sustituir en el segundo logaritmo me quedaría 10 menos 16, que es negativo, y el logaritmo en base 10 de menos 4 no existiría. En ese caso, tanto el 80 como el 20 pasan tanto este filtro como este de no negatividad, las dos soluciones son válidas. La segunda ecuación, como veis, es una ecuación exponencial de las que tengo que resolver haciendo un cambio de variable porque, como veis, tiene una resta. Perdón. El cambio que va de variable que yo voy a hacer, se podría hacer de muchos cambios, pero yo el más sencillo siempre en la potencia más pequeña y con el exponente más simple, pues 3 elevado a x igual a t. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en función de ese cambio de variable o de esa nueva variable, tratar de expresar las potencias, las exponenciales, que me aparezcan dentro de mi ecuación. La primera, como veis, es 9 elevado a 2 menos x. ¿Qué es lo que tengo que tener yo claro? Pues tengo que tener claro que, como yo sé que para dividir potencias de la misma base se restan los exponentes, cuando yo vea una potencia y una resta en el exponente, eso se corresponde con una división de potencias de la misma base. Es decir, es como pensarlo al revés. Esto, por tanto, sería 9 al cuadrado entre 9 elevado a x. ¿Lo he hecho bien? Pues claro que sí. ¿Cuánto sería 9 cuadrado entre 9 elevado a x? Pues 9 elevado a 2 menos x. Esto sería 81, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, entre, y ahora descompongo el 9. El 9 sería 3 al cuadrado, elevado a su vez a x, no se me olvide esta x. Y ahora lo que hago en este paso es cambiar el 2 por la x. ¿Por qué puedo cambiar el 2 por la x? Pues porque para hacer la potencia de una potencia yo sé que se multiplican los exponentes y la multiplicación, en particular de exponentes, en general la multiplicación, cumple la propiedad conmutativa. Me da igual poner x por 2 que 2 por x. Pues ese es el cambio que he hecho. Una vez que hago ese cambio, pues lo que me quedaría ya es 81 entre t cuadrado. La segunda, pues yo creo que es más fácil. 3 elevado a 2 menos x, pues análogamente, también se corresponde con una división de potencias, en este caso de 3 elevado a 2 entre 3 elevado a x. 3 elevado a 2, que es 9, y 3 elevado a x, fijaros que es lo que estoy llamando t. Muy bien. Una vez que ya sé cuál es el equivalente en función de la nueva variable de las exponenciales o potencias que aparecen en la ecuación, la reescribo. Donde pone 9 elevado a 2 menos x, fijaros que tengo que poner 81 entre t cuadrado. Menos 2, este menos 2, donde pone después por 3 elevado a 2 menos x, pues tendría que poner por 9 entre t. Y por último, igual a menos 1. Lo siguiente que hago es el menos 2 multiplicarlo por el 9, que sería menos 18 entre t, y desemboco en una ecuación racional. La ecuación racional que tengo que resolver multiplicando por el mínimo con un múltiplo. No tiene ninguna dificultad porque todos los polinomios que aparecen ahí están descompuestos. T descompuesto sería t y t cuadrado descompuesto es t cuadrado. ¿Por cuánto tengo que multiplicar entonces toda la ecuación para que desaparezcan los dos denominadores? Pues por t cuadrado. Pues eso es lo que he hecho aquí. Multiplico toda la ecuación por t cuadrado. Cuando digo toda la ecuación me refiero a toda la ecuación, lo que he hecho. No una parte sí y otra no. Aquí a la izquierda, pues el t cuadrado que multiplica entre el t cuadrado que divide seguiría, me quedaría 1, 1 por 81, que es 81, menos t cuadrado entre t, aquí se me iría una t de arriba con la t de abajo, me quedaría una t, menos 18t, y a la derecha menos t cuadrado. Desemboco de nuevo en una ecuación de segundo grado, me llevo toda a la izquierda, la reorganizo y resolviendo la ecuación me di cuenta de que la única solución es t igual a 9. Y ahora, por último, cuando llego aquí, pues deshago el cambio. Donde pone t, fijaros que la t era 3 elevado a x, pues eso es lo que pongo, 3 elevado a x igual a 9, y esta es una ecuación exponencial de las que llamamos superinmediatas. ¿Qué significa que sea superinmediata? Pues que puedo verla, al que el número que elevado a 3 me da 9, pues es 2. Si no lo viese, hombre, que está bastante mal para no verlo, pues la x sería, como es el exponente, pues el logaritmo. ¿De qué base? Pues de base 3. ¿De qué número? Del 9. La x sería el logaritmo en base 3 de 9, que es 2.
Bien, el problema 4 que era pues otro problema. Un problema bastante típico de una variable que va variando, valga la redundancia, de forma exponencial, es decir, siempre en la misma proporción. Me dicen que en un laboratorio se analiza el ritmo con el que se diluye en el torrente sanguíneo un anestésico en función de los minutos transcurridos desde su aplicación. En el apartado A me dice que determine el ritmo con el que se diluye ese anestésico si a una persona a la que le suministraron 57 miligramos, a los 10 minutos quedaban aún sin diluir 24,76 miligramos. Tengo que tener en cuenta que, como decía y digo, la forma en la cual varía o la forma en la cual se va diluyendo es de forma exponencial, con lo cual la cantidad de que quedaría sin diluir dentro de su organismo la podría calcular multiplicando la cantidad que le inyectaron al principio, de la cual parto, que eran 57 miligramos, por el factor que me indica cómo va evolucionando, cómo se va diluyendo en este caso el anestésico, que es justo lo que me dicen, lo que yo he llamado K, elevado a 10, ¿vale? Porque yo lo que voy a calcular es el ritmo cada minuto. Habría otra opción y es calcular el ritmo, ¿vale? Cada 10 minutos. No tendría que elevar a 10, pero yo lo voy a hacer cada minuto, que es lo más fácil, pienso yo. Para calcular lo que vale la K, tened cuidado que la K no está en el exponente, con lo cual la K no es el logaritmo. La K está en la base de una potencia, con lo cual voy a desembocar en una raíz. Lo primero que haría es el 57 que está multiplicando, lo pasaría dividiendo y posteriormente para sacar la K, que es la base, como decía y digo, aplico la raíz de índice 10. La K sería la raíz de índice 10 de 24,76 entre 57. Y eso queda 0,92. Pues ese es el factor por el que cada minuto que pasa se va multiplicando la cantidad que tenía en su organismo para pasar al minuto siguiente. Tengo que digerir que un número índice o el número índice 0,92 se corresponde con una disminución, con una bajada, como quiera decirlo, del 9% cada minuto. Y eso es lo que me preguntaban. El ritmo con el que se diluye ese anestésico es de un 9% cada minuto que transcurre. En el apartado B lo que me dicen es que si para una endoscopia se sabe que se administran 40 miligramos del anestésico y se sabe además que el umbral del dolor se alcanza justo cuando la cantidad sin diluir desciende hasta las 8 unidades, lo que me preguntan es que durante cuánto tiempo serán efectivos esos 40 miligramos. Cuando me preguntan que cuándo será efectivo me refiero a efectos del dolor. El umbral me dicen que está en las 8 unidades, por lo que tendré que calibrar es en qué instante, porque yo sé que eso va bajando, va bajando, va bajando, justamente la cantidad que hay en el torrente sanguíneo es ese, que es el que marca el límite de tolerancia. Esta es la ecuación que tengo que plantear. Tened cuidado que ahora no tengo que poner 57, lo que le administran para una endoscopia son 40. 40 por 0,92, que es el ritmo que deduje en el apartado A con el que evoluciona el anestésico dentro del organismo cada minuto, por T, donde T serían los minutos que transcurren desde que se le suministra. Y eso tendría que ser igual a 8, que son los miligramos en los que se alcanza el umbral del dolor. Fijaros que aquí para resolver la ecuación sí que voy a tener que hacer un logaritmo porque la T está en el exponente y sabéis que el exponente es el logaritmo es el exponente. ¿Qué hago con el 40? Pues lo paso dividiendo. Y por último hago el logaritmo en base 0,92. La T valdría el logaritmo en base 0,92 de 80 dividido entre 40, que si cogéis la calculadora eso queda 19,30 minutos. Pues ese es el tiempo que pasaría hasta que se alcanza el umbral del dolor, que es cuando la persona, digamos, que quedaría desprotegida por la anestesia. Y en el apartado C lo que me dicen es que si queremos administrarlo para una operación de cataratas que dura solo 18 minutos, ¿qué cantidad deberemos aplicar al paciente para que aguante toda la operación sin dolor? Hombre, la primera idea sería, pues mire, le administraría los 40 miligramos que me dan para 19 minutos y medio, ¿no? Pero voy a ser más ambicioso, porque lo que yo quiero es justamente calibrar la cantidad justa, de modo que justo cuando acabe la operación, los 18 minutos, sea justo el instante en el que se alcanza el umbral del dolor. ¿Entendéis el problema, no? ¿Cómo calibro yo la dosis para que justo cuando acaba la operación, la cantidad de anestesia no sea cero? Hay gente que piensa que sea cero, no, cero no. Imaginaros que fuese cero, los últimos minutos no estaría cubierto por la anestesia, que además supuestamente son los peores porque es además cuando le estaré cosiendo y le estaré haciendo las mayores perrerías, ¿no? Con lo cual tengo que calibrar para que justamente cuando pasen
esos 18 minutos, tenga el límite del umbral de dolor, que es 8 unidades. Pues esta sería la ecuación que tengo que plantear ahora. La incógnita ahora del problema es esta cantidad que le tengo que suministrar. Si pensáis un poco, en los tres enunciados hemos planteado las tres cuestiones que te pueden preguntar. Despejando en este caso la x, lo único que tendría que hacer es este número tan feo, pasarlo dividiendo, cojo mi supercalculadora y la respuesta es que habría que administrarle exactamente 35,88 miligramos para que al cabo de los 18 minutos, justamente en su torrente sanguíneo, tenga los 8 que me aseguran que quede protegido durante toda la operación. Vale. El problema 5 pues es un problema que yo creo que también es bastante simple, ¿no? Me dicen que desde una ventana situada a 18 metros de altura se deja caer una maceta. Importante lo de se deja caer, que es diferente de se lanza. Si se lanza me tendrían que decir con qué velocidad inicial. Si se deja caer es que yo la suelto, pero no lleva velocidad inicial. Bueno, en este caso me dicen que determine el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que la maceta llega al suelo, ¿no? Bueno, os digo lo que yo os expliqué en clase. En matemáticas, al menos, los sistemas de referencia que se utilizan siempre, al menos nosotros, en Inglaterra ya sabéis que son un poco diferentes a nosotros, la X siempre va de izquierda a derecha y en el eje vertical va siempre de abajo a arriba. Es decir, que cuando me dicen 18 metros, a mí se le ocurría poner los 18 metros hacia abajo. ¿Vale? Es decir, que yo siempre la parte positiva va en orden hacia arriba. Eso es un matiz en relación con lo que voy a contar ahora. El movimiento que sigue la maceta, la pregunta es, ¿lleva aceleración? Pues la respuesta es sí, como todos sabéis. Sabéis que todos los que vivimos en el planeta Tierra estamos sometidos a una aceleración que es la aceleración de la gravedad, que es la que nos atrae, que es la que hace que cualquier cosa que yo lance al espacio vuelva a caer. Y el valor de la aceleración de la gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Por tanto, para deducir cuál es la velocidad que lleva la maceta, pues la velocidad sería la velocidad inicial, que es cero, ya os dije que se suelta y no se arroja, multiplicado por un medio, perdón, más un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración es negativa porque va hacia abajo. Y vuelvo a insistir que yo lo que va hacia abajo es lo que considero que es negativo. La aceleración de la gravedad sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Alguno en el examen me lo contó, que a ellos se lo habían contado, que es que ellos lo hacían dependiendo de si iba para arriba o para, yo qué sé. A mí no lo sé, me da igual, no os liéis con eso. Yo si me lo hacéis al revés, pero sois capaces de sin liaros calcular la altura y la velocidad, pues no hay ningún problema. Pero vamos, yo considero que siempre la gravedad va hacia abajo, siempre igual, con independencia de que la maceta la tire para arriba o la tire para abajo. La gravedad va siempre hacia abajo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vale. ¿Cuál sería la posición, en este caso la altura? Porque fijaros que la maceta se mueve solo en el eje vertical, igual que antes en el problema del tren solamente me movía en el eje horizontal. Si pusiésemos uno de tiro parabólico, por ejemplo, que haría una cosa así, sería más complicado, porque ya tendría un desplazamiento en los dos ejes. Pero bueno, eso ya lo dejamos para los físicos. En este caso, la posición de la maceta, la altura, insisto, pues vendría dada por la posición inicial, fijaros que era 18, la suelto desde una ventana situada a 18 metros, tendría que poner ahora más la velocidad inicial por el tiempo, no hay velocidad inicial porque ya vuelvo a repetir que la suelto, y por último, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso me quedaría el menos 4,9 t cuadrado. Esas serían las ecuaciones que describen el movimiento de la maceta, me da tanto la posición como la velocidad que llega, y en el apartado A me piden que determine el tiempo que tarda en llegar al suelo. Es parecido al de antes, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando la maceta llega al suelo? Pues hombre, cuando la maceta llega al suelo lo que ocurre es que la altura vale cero. Alguno me puso en el examen que la velocidad vale cero. Hombre, ya sé que se para, pero justo cuando llega al suelo la velocidad no vale cero, ¿eh? De hecho va bastante rápido. Como te pille la cabeza te la abre, ¿eh? Lo que ocurre cuando llega al suelo es que la altura es lo que vale cero. Por lo tanto, cojo la altura, la igualo a cero, me queda una ecuación de segundo grado que en principio tendría dos soluciones. La primera no es válida porque me queda menos 1,92 y la segunda sí es válida porque me queda 1,92. Por lo tanto, lo que tardaría la maceta en llegar al suelo sería 1,92 segundos. Bueno, la de arriba no es viable porque no va a llegar al suelo antes de lanzarla, ¿no? Iría en contra de las leyes de Newton. La B, pues lo que me dicen es que determine la velocidad con la cual llega al suelo la maceta. Pues muy fácil. Si tengo las ecuaciones del movimiento, yo las escribí al principio de las dos, si no ahora escribo la correspondiente a la velocidad.
pues me quedaría menos 9,8 por 1,92, ¿no? Y la velocidad que me queda es menos 18,82 metros por segundo, ¿no? A ver, en el problema que hicimos en clase ya lo comentábamos, el que me salga negativa, ¿qué significa? Que digo como cuando aquí me salía el tiempo menos 1,92 que la maceta no cae. No, pero todo el mundo sabe que la maceta cae. Me sale negativa porque la velocidad es una magnitud vectorial y el signo me está informando de que el movimiento va en el sentido contrario del que yo considero que es hacia arriba. Es decir, lo que me está diciendo es que la maceta cuando llega al suelo viene de arriba, ¿no? Cosa que yo ya sabía por otra parte. Pues esa sería la respuesta al problema 5. Problema 6, pues me dice que resuelva dos ecuaciones que no son de grado superior a 2. La primera es fácil porque es bicuadrada o bicúbica, depende de cómo queramos decirlo, que es prácticamente decir lo mismo. Y la segunda es una ecuación de grado 3 que no es bicuadrada y que tengo que resolver por factorización, utilizando Ruffini. La primera de ellas es fácil porque fijaros que la potencia mayor, x sexta, es el cuadrado de la más pequeña. En ese sentido se dice que es bicuadrada. Por lo tanto, haciendo el cambio de variable x cubo igual a t, x sexta sería t cuadrado, por lo que la ecuación la podría reescribir en términos de la nueva incógnita haciendo un cambio de variable y sería t cuadrado menos 7t menos 8 igual a 0. ¿Cuánto valdría entonces la t? Pues me quedarían dos soluciones. Por una parte menos 1, por otra parte 8. Y deshaciendo el cambio de variable, donde pone t pongo lo que vale la t, que es x cubo. Por lo tanto, me quedaría x cubo igual a menos 1 y x cubo igual a 8. Y tened cuidado aquí, no hagamos o no hagáis estupideces, porque los números negativos sí tienen raíces cúbicas, ¿eh? En realidad habría que hablar de raíz y no de raíces. Cuando el exponente es impar, tenemos que hablar de raíz. Cuando el exponente es par, hay que hablar de raíces. Por ejemplo, el 4 tiene dos raíces cuadradas. El menos 4 no tiene ninguna raíz cuadrada. Pues tanto el menos 1 como el 8 tienen una raíz cúbica, ¿eh? Por lo tanto, para obtener la x tendría que hacer no la raíz cúbica de menos 1 y de 8 respectivamente. Las dos soluciones serían pues, menos 1 y 2. En cuanto a la b, pues es una ecuación pues, muy fácil, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Pues tratar de descomponerla en factores. Para descomponerla en factores, pues tengo que buscar un divisor, tengo que buscar un polinomio entre el cual la expresión, el polinomio que está a la izquierda, sea divisible. Sabéis que tengo que ir probando con los divisores del término independiente. Estaba fácil, ya os lo dije cuando llegamos al examen, porque solamente estaban el 1 y el menos 1. Si probabas con el 1, veías que no era divisible, pero sí era divisible probando con el menos 1. ¿Vale? El resto sale 0. Lo único que tengo que tener claro es que cuando yo expreso así la división, tengo que tener claro entre quién es divisible, es decir, entre quién estoy dividiendo. Uno diría entre menos uno. No, hombre, no. Los polinomios no se dividen entre números. Cuando yo pongo aquí en el pivote menos uno, estoy dividiendo entre x más 1. Por lo tanto, el dividendo, que es el polinomio cuyos coeficientes ves aquí arriba, el dividendo es el divisor, es decir, entre lo que he dividido, x más 1, por el cociente. El cociente es el polinomio x cuadrado más 1. No pongo el resto porque al ser divisible, el resto es 0. Por lo tanto, la ecuación queda descompuesta de esta forma y aquí lo que ya aplico es que para que al multiplicar entre sí dos factores me den como resultado 0, solamente tengo como opciones que o bien el que está a la izquierda o bien el que está a la derecha sean 0. Las dos ecuaciones son fácilmente resolubles. La de arriba x igual a menos 1 y la de abajo no tiene solución por lo que explicábamos justamente aquí a la izquierda. Me quedaría x cuadrado igual a menos 1, pero el número menos 1 no tiene ninguna raíz cuadrada. Por eso aquí pongo sin solución. Y pasamos a la última pregunta en la que tenía que resolver por dos inecuaciones. Bueno, la primera de las inecuaciones, para resolverla, pues evidentemente lo primero que yo haría es quitar los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, de 2 y de 6? Pues 6, evidentemente. ¿Qué hago yo con toda la inecuación? Pues multiplicarla por 6. Fijaros que yo mantengo la inecuación. Hubo gente que ya aquí al principio ponía la ecuación. No cambia nada, evidentemente, la solución. Yo voy a mantener la inecuación, ahora os diré hasta cuándo y por qué. Mantengo la inecuación y lo que hago es multiplicar por 6, no hay ningún problema. Cuando multiplico por 6, 6 entre 3 es 2, por lo tanto me quedaría el x más 1 multiplicado por 6 entre 3, insisto, que es 2, 2x más 2. En la siguiente, cuidado, que me queda menos 6 entre 2, menos 6 entre 2, no 6 entre 2, menos 6 entre 2, que es menos 3. Por lo tanto, el 2x menos 1 lo tengo que multiplicar por menos 3. Y eso me quedaría menos 6x más 3. Cuidado con este más 3, ¿vale? Cuidado.
peligro. A la derecha me quedaría 6 entre 6, que es 1, pues lo de arriba multiplicado por 1 me quedo igual que estaba, evidentemente. Y por último, el menos 6, multiplicando por el x menos 4, que sería pues menos 6x más 24. Una vez que ya he quitado el denominador, yo lo que hago ahora es agrupar, reducir en cada una de las dos partes de la inecuación, eso es lo que he hecho. A la izquierda 2x menos 6x, que sería menos 4x, 2 más 3, que sería más 5, y a la derecha menos x menos 6x menos 7x, 2 más 24, 26. Y fijaros que yo sigo arrastrando la inecuación. Y por último, lo que hago es agrupar las x a la izquierda y las x a la derecha. Me quedaría 3x más mayor o igual que 21. Y sigo arrastrando la inecuación. Y me quedaría el 3 pasándolo dividiendo, x mayor o igual que 7. ¿Qué haría ahora? Pues hombre, resolver o ver, se ve a ojo que el valor para el cual valdría 0 sería el 7, y evaluar con un valor a la izquierda y con otro a la derecha. O simplemente ver que los valores que cumplen la condición de que x es mayor o igual que 7 son los que se encuentran desde el 7 en adelante. Bien. ¿Qué ocurriría si, en vez de yo haber arrastrado la inecuación, aquí al principio hubiese puesto ya un igual? Pues no cambiaría nada. Lo único que cambiaría es que yo aquí al final hubiese obtenido como solución x igual a 7, habría dividido la recta real precisamente por el 7, es decir, habría hecho lo mismo, y habría cogido ahora un valor a la izquierda y otro valor a la derecha y habría evaluado si la expresión es positiva o negativa. Y esto es lo que os habría salido. Conclusión, los números que cumplen la condición impuesta en la inecuación A son el intervalo que va desde el 7 en adelante, incluido el 7. El problema B, pues es una inecuación racional, con divisiones. Sabéis que para resolver una ecuación irracional son un poco diferentes porque tengo que ver previamente y por separado los valores en los que el numerador y el denominador valen cero. El motivo de la explicación es lo que ya veis y lo que uno ya intuye. El que una fracción sea negativa o cero, que es lo que me están preguntando aquí, si lo tuviese que expresar con palabras, depende de la regla de los signos, depende del numerador y del denominador, no de la fracción a la vez. Y ese es el motivo por el cual, previamente, lo que tengo que hacer es ver los valores en los que el numerador vale 0, que si veis fácilmente son el 0 y el 4, el 0 y el 2, el 0 y el 4, perdón, el 0 y el 4, y el denominador 2 menos x igual a 0, que me quedaría x igual a 2. Lo que haría ahora es después coger una línea para el numerador, otra para el denominador y otra para la que a mí me interesa. A mí realmente me interesa la última, la de la fracción, y sobre cada una de ellas marco los tres valores que me han salido en orden, obviamente, el 0, el 2 y el 4. El 0, el 2 y el 4. Y lo que haría ahora es evaluar con un valor en cada tramo, primero el numerador, después el denominador, por último la fracción. ¿Qué valores cogería? Pues los que quieras. Yo, por ejemplo, aquí cogería el menos 1, aquí cogería el 1, aquí cogería el 3 y aquí cogería el 5, para x cuadrado menos 4x. En el menos 1, pues menos 1 al cuadrado, que es 1, y menos 4 por menos 1, que es 5, 6, positivo. En el 1 sigo con x cuadrado menos 4x. En el 1, 1 al cuadrado, que es 1, y menos 4 por 1 es menos 4. 1 menos 4, menos 3, sería negativo. En el 3, pues 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 3, 12. 9 menos 12, negativo. Y por último, por ejemplo, en el 5, 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 5, 20, positivo. Me voy ahora al denominador, 2 menos x. Del primer tramo cojo, por ejemplo, el menos 1. ¿Cómo quedaría? Cuidado, 2 menos menos 1. Cuidado con el menos menos. 2 menos menos 1, que sería 3, positivo. Entre 0 y 2 cogería el 1. 2 menos 1 sigue siendo positivo. Entre 2 y 4 cogería el 3, 2 menos 3 ya es negativo. A partir del 4 cogería, por ejemplo, el 5, 2 menos 5, negativo. Y por último, la fracción por la regla de los signos, pues cuando yo divido en el primer tramo dos números positivos me dará lugar a un número positivo. En el segundo, cuando divido un número negativo entre otro positivo, me dará lugar a un número negativo. En el penúltimo, al dividir entre sí dos números negativos, me da lugar a un número positivo. Y en el último, un número positivo entre uno negativo, negativo. Y por último, tener cuidado al final, no metamos la pata, que necesito saber los valores en los que la fracción es menor o igual que cero, es decir, negativa. Los valores donde la fracción es menor o igual que cero, negativa, pues serían
de 0 a 2 y de 4 en adelante. Pero hay un matiz, y es que me vale que sea negativa, pero también me vale que sea cero. Por lo tanto, la pregunta es si me vale también el cero, si me vale también el 2 y si me vale también el 4. El cero también me vale, porque fijaros que en el cero el numerador vale cero. Aquí lo tengo. Por lo tanto, cuando yo haga las operaciones me va a salir cero. Y me vale con que sea menor o igual que cero. Por lo tanto, el cero me vale. El 2, ¿por qué no me vale? Porque el quien vale cero en el 2 es el denominador. Y si yo me fuese ahora a la calculadora o yo pensase cuánto valdría la fracción en el 2, me quedaría 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 2 8 menos 4 entre cero. ¿Cómo es menos 4 entre cero? Pues ni tuerto, ni bajo, ni feo, ni del Betis, ni del Madrid, ni del Barcelona. No existe. Por lo tanto, no puedo incluir al 2. Y por el mismo motivo, el 4 también me vale, porque en el 4 el numerador valdría cero. Y eso sería todo, ¿vale? De todas maneras, lo que os digo siempre, si después de verlo hay alguno que no lo ves claro, que no lo entiendo bien, hazlo en clase, lo hago en clase sin ningún problema, ¿vale? Venga, adiós chicos.